Bueno, ahora sí comenzamos. Estamos iniciando hoy el último diálogo de la tercera edición del ciclo del Observatorio del Sur Global. En este caso, esta tercera edición, el tercer año de nuestro ciclo, es muy grato para nosotros y nosotras hacerlo conjuntamente con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en un trabajo de cooperación que venimos llevando hace mucho tiempo para realizar formación política y debates que son importantes según nuestra perspectiva, para América Latina y el Caribe. El ciclo de este año que hacemos conjuntamente se llama Pensar el desorden internacional desde América Latina, y este diálogo especialmente se llama El nuevo mapa político latinoamericano. E intentamos en el día de hoy hacer una reflexión que incluya lo que vimos, teniendo en cuenta los cambios en la economía política internacional, cambios geopolíticos, etcétera, que hemos estado viendo y que vamos a fortalecer en la charla de hoy, en nuestro análisis de lo que está ocurriendo a nivel internacional, para entrar también en cómo se relaciona eso con la disputa geopolítica en nuestra región, con los cambios políticos que están teniendo lugar en nuestra región, en un sentido u otro. Tenemos un panel de lujo. Zeus Amorim no pudo estar presente con nosotros por sus tareas en el equipo de transición de gobierno en Brasil. Tenemos, sin embargo, dos compañeras, además me alegra y me enorgullece que sean mujeres, dos compañeras sumamente valiosas para hacer la presentación del día de hoy. La dinámica va a ser, para quienes tal vez no participaron en diálogos anteriores, la que venimos teniendo hasta el momento. Cada una de ellas expondrá 15 minutos aproximadamente, un poquito más, según lo prefiera. Y después ustedes pueden dejar mensajes en el chat que la compañera Dana Mayer, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, va a tomar del chat, va a compartir con todos para que las expositoras puedan responder. Así que, sin más, vamos a dar la palabra para empezar a Cecilia Naón. Cecilia Naón es economista de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo de la Escuela de Economía de Londres, doctora en Ciencias Sociales de Flaxo. Formó parte de la Cancillería Argentina entre 2011 y 2015, representando al país como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, embajadora en Estados Unidos y Sherpa ante el G20. Hoy se desempeña como directora ejecutiva por el Cono Sur ante el Banco Mundial, y además es una querida amiga y compañera. He tenido el gusto de trabajar con ella, con quien he aprendido muchísimo, y he aprendido a respetarla y saber de su valor. Así que realmente me alegra, Ceci, que puedas estar acá, y ya empezamos con vos para avanzar en nuestros debates. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Hola, Cecilia. Hola, Dana. Hola a todas, a todos los que están aquí conectados. Primero les quiero decir felicitaciones. La verdad me parece muy importante que desde Argentina, desde México y con un enfoque latinoamericano se esté avanzando en intercambiar experiencias y en formarnos y aprender uno de los otros a través de este tipo de ejercicios. Espero poder contribuir a ese proceso y realmente a que este espacio se consolide y pueda servir como semillero, como espacio de pensamiento, de nuevas ideas, de nuevas políticas, que creo que es algo fundamental que necesita nuestra región en este mundo tan duro, tan difícil y además en transformación. Antes de empezar con mi exposición más formal, la verdad que quisiera compartir con ustedes mi repudio, mi indignación también, por un hecho que tuvo lugar ayer en la Argentina, que consideramos muchísimos de nosotros de enorme gravedad institucional y realmente que atenta con la convivencia democrática y republicana. Ya deben estar al tanto que hubo una sentencia judicial que pretende condenar y además inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mediante un proceso que fue profusamente demostrado que estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a principios y garantías constitucionales que son fundamentales.
este no es un hecho aislado, ¿verdad? Si bien es la culminación de un proceso realmente de persecución a líderes políticos de nuestra región que ha tenido lugar en los últimos años. Esto lo sufrió Lula hace no mucho tiempo, otros líderes de nuestra región, y me parece que es un hecho que marca, y en un sentido también convoca a la militancia a reforzar el trabajo de unidad, a reforzar el trabajo de activismo y de participación política, porque evidentemente necesitamos tener altos niveles de coordinación popular y de trabajo popular para poder desarmar estas verdaderas mafias que se están instalando en los sistemas judiciales, con connivencia política o en parte, ¿no?, de los sistemas judiciales de nuestro país. Creo que en este contexto fue muy importante la reacción de la región. AMLO escribió a través de un tuit su solidaridad con Cristina, también Lula, el PT y cantidad de líderes de toda nuestra región. Entonces me parece que esto nos coloca también en otro lugar, y es uno de los elementos centrales desde el cual tenemos hoy, creo que, pensar nuestra región y pensar este proceso de construcción de agendas comunes. Esto se da también, tenemos que decirlo, en un contexto internacional que está caracterizado por disrupciones, por tensiones y por una enorme incertidumbre económica, que es en donde me voy a enfocar yo en un principio a nivel internacional. Creo que para pensar las políticas y las transformaciones estructurales y de fondo que necesita nuestra región, tenemos que tener un buen diagnóstico de la coyuntura y de la estructura a nivel internacional. Yo todo el tiempo estoy tratando de pensar, de leer, de estudiar, de discutir con compañeros, bueno, ¿qué está pasando hoy en el mundo y cómo se está reconfigurando el mundo? La coyuntura es sumamente difícil, sumamente difícil. Me parece que es claro que estamos atravesando lo que muchos han llamado una etapa de crisis globales superpuestas y sucesivas, ¿sí? Una verdadera tormenta perfecta. Hay una clara desaceleración del crecimiento a nivel global esperada para este año 2022 y para el 2023, riesgos de una recesión global en el año 2020, y lo que fue la recuperación económica a nivel internacional del año 2021, que realmente después del shock del COVID, después del shock de oferta y de demanda que esto significó, con el enorme impacto en términos de empleo, de inclusión, de actividad económica. Después de esa recuperación del año 2021, el mundo estaba empezando a recuperarse y a entrar en ritmo en el 2022, en este año, pero finalmente se proyecta en este momento por el impacto de la guerra, y por lo que esto ha generado en términos de aumento de los precios de las commodities, de los alimentos, de la energía, por las restricciones, también incluso al comercio internacional, lo que hay hoy es una proyección que hace el FMI de un crecimiento global de 3,2%, y que además es una proyección que permanentemente se reduce. El nivel de crecimiento esperado para América Latina es todavía más bajo, es de 2,5%, y este no es un nivel de crecimiento que nos permita generar los empleos de calidad y los mecanismos de inclusión que necesitamos como región. Es un nivel de crecimiento muy bajo para lo que necesitamos. Argentina está un poco por arriba, se espera un crecimiento de 4% para nuestro país, pero hay a nivel internacional, y en particular en los países en desarrollo, lo que podríamos llamar que es una crisis del costo de vida, ¿no? O sea, un contexto en donde los procesos inflacionarios y donde el aumento de los precios de la energía generan presiones muy significativas sobre las poblaciones más vulnerables. Obviamente ahí es central el rol del Estado, ¿sí? El rol del Estado para poder proteger, para poder sostener y para poder apoyar a la población. Se hizo durante el COVID de una manera muy activa, se está haciendo hoy a nivel internacional y en nuestra región, pero en un contexto de espacio fiscal muy reducido, en un contexto donde las posibilidades, los márgenes de acción que tienen nuestros países en términos fiscales son más acotados. Para dar una cita, un número, con la pandemia, en promedio, los países avanzados destinaron un 20% de su PBI a apoyar y sostener a sus poblaciones y a sus empresas. Nuestra región, a nivel de los países en desarrollo emergentes, que esto incluye a países como México, como Argentina, como Brasil, países de la región, el promedio de gasto fue de 6% del PBI. Los países más pobres tan solo 2%. O sea, las capacidades estatales, fiscales que tenemos para enfrentar este mundo
tan complejo, en tensión, en desaceleración y con presiones inflacionarias son claramente disímiles, lo que pone obviamente mucha más responsabilidad en nuestros liderazgos de diseñar políticas y de hacerlas bien efectivas para sostener a las poblaciones. La inflación es un problema global, sin duda. Sin duda Argentina es un país con un régimen ya muy instalado de alta inflación, estamos luchando muy activamente en relación con esto, pero no es solo Argentina, ¿sí? A nivel de la región podemos decir que estamos en niveles de inflación récord de los últimos 25 años. Si uno mira Europa, Estados Unidos, son niveles de inflación récord de los últimos 40 años. Y por eso se habla a nivel global de riesgos de esta inflación. El crecimiento de la tasa de interés en Estados Unidos, en los países europeos, que son las políticas principales que se están dando para luchar con estos niveles de inflación en las economías más avanzadas, agrava además esta situación, porque genera lo que se llama un flight to quality o un flight to safety. ¿Qué quiere decir? Que los capitales de las economías emergentes se van a las monedas de los países más avanzados y a los títulos, a los activos de los países más avanzados, generando también problemas muy importantes a nivel internacional de un endurecimiento de la política monetaria y políticas monetarias más restrictivas. ¿Y esto por qué es importante? Porque además genera muchas presiones en términos de deuda. El nivel de endeudamiento a nivel global es histórico y realmente es un tema de muchísimo nivel de riesgo a nivel internacional. Yo sé que México afortunadamente tiene una posición fuerte en este sentido, una política de endeudamiento que ha sido muy cautelosa, pero si uno mira las economías en desarrollo en general, el 60% de las economías de bajos ingresos, las economías más pobres del mundo, están en situación de estrés, de deuda y de riesgo de default. Más de la mitad de las economías de ingresos medios han sido caracterizadas en situaciones cercanas a la situación de estrés, de deuda. Y fíjense el nivel de recursos que hoy está consumiendo la deuda, que el 6% del PBI, de nuestra región, se destina a pagar en promedio intereses de la deuda a nivel latinoamericano. Por el aumento de las tasas de interés, por el aumento del peso de la deuda, que fue un mecanismo generado también en parte por la pandemia, pero que ya venía una gran ola de endeudamiento, muy motivado obviamente también por mecanismos de especulación financiera, de valorización financiera, que lamentablemente es uno de los sectores que ha resultado ganador y que ha resultado fortalecido en este proceso de crisis superpuestas y sucesivas. Parte de la crisis también tiene que ver con una crisis enorme de desigualdad. Muchos nombraron al COVID como un virus de la desigualdad, ¿sí? Y en realidad es una desigualdad que se agravó durante el COVID, que se está agravando a nivel regional y a nivel internacional, con esta situación de crisis económica y financiera agravada por la guerra en Ucrania. Y lo que está mostrando es, básicamente, que en nuestra región sigue habiendo un problema de concentración de ingresos absolutamente serio. Hace muy poquito, a principio de año, sacó Piketty y un grupo de economistas muy interesantes un informe que se llama Informe sobre la Desigualdad Global. Es el primer informe que presenta datos de todo el mundo sobre temas de desigualdad, y se confirma lo que ya sabemos, ¿sí? Que América Latina es la región más desigual del mundo en términos de la distribución de la riqueza, ¿sí? El 10% más rico a nivel de nuestra región captura el 77% de la riqueza de los hogares de nuestra región. O sea, el 10% más rico captura el 77% de la riqueza. En el otro extremo, el 50% más pobre, o sea, la mitad más pobre de la población a nivel latinoamericano y caribeño, captura solo el 1% de la riqueza. Y sabemos que la desigualdad de la riqueza en el presente sienta las bases para mayores desigualdades en el futuro, porque estos sectores económicos sumamente concentrados, con gran capacidad de influencia en el poder político, en el poder judicial, en los sectores financieros, tiende a favorecer regulaciones, decisiones y mecanismos de distribución que solamente genera mayor concentración de esos privilegios y mayor concentración de la riqueza. Ese es el desafío y esa es la magnitud del desafío que tenemos que enfrentar y que enfrentamos, de hecho, desde los gobiernos populares, democráticos, y que están fuertemente arraigados en ampliar los derechos y en mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Es muy importante no solo mirar cómo la desigualdad y las políticas, digamos, de distribución regresiva del ingreso han afectado a los más pobres,
a los más vulnerables, también es muy importante que miremos a los ganadores de este proceso de desigualdad. Si uno mira, por ejemplo, hay un informe de Oxfam muy interesante, recomiendo mucho siempre leer Oxfam, hay un informe de Oxfam muy valioso que muestra que de hecho en América Latina la riqueza de los 1000 millonarios de la región en los últimos años es igual a lo que fue en los últimos 23 años previos, ¿sí? De hecho, América Latina, así como multiplicó pobreza en el COVID, a nivel regional, si no estoy hablando de ningún país en particular, también multiplicó la riqueza. El número de 1000 millonarios subió de 76 a 107. Este es el mundo en el que estamos. Nouriel Roubini publicó un artículo hace un par de días, es un economista bastante reconocido, que directamente habla de la crisis inevitable a nivel internacional, donde además se tiene que sumar la crisis ambiental y el impacto que está teniendo sobre nuestros países en términos de producción, en términos de inclusión. Obviamente cuando hay grandes desastres ambientales, los que más sufren también son los más vulnerables. Por todo esto necesitamos más y mejor presencia del Estado y políticas realmente que nos permitan protegernos de este nivel de crisis a nivel internacional. El mundo no nos trae buenas noticias, las tenemos que construir en nuestros países. Este proceso coyuntural se construye sobre una economía internacional que está en transición en términos estructurales, ¿sí? Es innegable que estamos siendo testigos de un proceso de transición hegemónica, con un hegemón que está en declive relativo, que es Estados Unidos, y otro que está en ascenso, que es China. Estamos viendo una confrontación geopolítica en los hechos, en un mundo de multipolaridad, sí, pero una multipolaridad sumamente tensa y en disputa, ¿sí? Donde no hay una única potencia que, como en otros momentos históricos, conduciera y estabilizara el sistema global, con problemas desde ya, pero con una condición muy clara. Hoy hay una disputa, y esto se refleja en términos económicos, en términos políticos, también se refleja en lo que pasa en el sistema multilateral, que en un momento en el que debiera estar respondiendo con toda su potencia, en algunos casos lo hace, pero es sin duda insuficiente respecto de lo que esperamos del sistema multilateral y lo que esperamos del sistema global frente a la envergadura y la acumulación de crisis internacionales. En este contexto tan adverso, y de transiciones geopolíticas, y de tensiones, y de guerra, además, que está generando además una situación dramática en términos humanitarios, en términos de las condiciones de vida en Europa, y con impacto a nivel internacional, yo creo que aún en este contexto hay enormes oportunidades para trabajar en una agenda regional, para profundizar el proceso de integración, y diría incluso más, casi que más que nunca, porque esta gran disrupción económica y geopolítica a nivel internacional también está mostrando la importancia y la necesidad que tenemos de avanzar en niveles de integración regional superiores respecto a lo que teníamos hasta ahora. Hay un debilitamiento relativo del proceso de globalización, una tendencia a la desglobalización y un fortalecimiento de los procesos de integración regional. Ustedes saben que por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones justamente vinculadas con estas tensiones geopolíticas, por los mayores costos logísticos, por decisiones de negocios de las propias empresas, las cadenas de valor, si uno mira lo que está pasando a nivel global, las cadenas de valor están tendiendo a ser más regionales, más cortas. Se habla mucho del nearshoring, del reshoring, que básicamente implica que hay un proceso de reestructuración del comercio a nivel internacional y de la producción a nivel internacional, que abre oportunidades para economías como México, como Argentina, como Brasil, como toda nuestra América Latina, para fortalecer la integración, pero ya no una integración solo política, que la necesitamos, justamente para fortalecernos como región en un mundo en disputa y tratar de trabajar para nuestras propias agendas y necesidades, sino también una integración productiva, una integración que apunte a agregar valor a las materias primas y a los recursos naturales que tienen nuestras economías. Una integración muy estratégica, muy quirúrgica, enfocada en ciertas áreas específicas en donde podemos tener apoyo y donde podemos tener complementariedad. Hay una cita del Economist que a mí me gusta mucho porque dice esto de una manera muy clara, y lo dice el Economist, ¿sí? Que me parece que es una referencia y que muestra también cómo el mundo de los negocios están pensando esto. Ellos dicen, el COVID reformará el comercio de manera fundamental,
acelerando la tendencia hacia el acortamiento de las cadenas de suministro. La fabricación just in time, utilizando proveedores globales, dará paso a un mayor enfoque en el uso de cadenas de suministro regionales. ¿Sí? Y esto es lo que nos brinda una oportunidad histórica como latinoamericanos, tanto a nivel del Mercosur, para fortalecer la integración del Mercosur, como también a nivel continental, pensando en cuáles son las cadenas de valor y en cuáles son los procesos de integración. Nosotros tenemos acuerdos de comercio muy importantes a nivel de América Latina, tenemos Argentina y México, un acuerdo de libre comercio muy importante, que además fue renovado recientemente para fortalecer justamente ese comercio, y el comercio también pensando en lo que hay por detrás, que es esta integración de las cadenas productivas. Esto quiere decir también que es muy importante identificar cuáles son los sectores estratégicos, cuáles son los nichos industriales en donde podemos encontrar como complementariedad, cuáles son las áreas en donde se puede agregar valor para desarrollar aquellos proyectos intensivos en tecnología y que, como digo, agreguen valor y capacidad a los recursos naturales. El litio, por ejemplo, es un área en la cual Argentina está dando pasos muy importantes, pero queremos desarrollar la industria del litio, sí, para contribuir a la electromovilidad, para contribuir al proceso de transición energética y de transición climática, sí, agregando valor, desarrollando proveedores locales, integrándonos con la región también. Y además con estándares ambientales muy importantes. Para poder hacer esto, me parece que hay un área que es esencial, en la que tenemos que fortalecer el trabajo, y creo que tenemos que dar un salto de calidad. Y creo también que ahora con el triunfo de Lula, con la asunción hace poco de Petro en Colombia, obviamente con la configuración de gobiernos progresistas en la región, que es tener mayor nivel de articulación, de diálogo y de acuerdos en las prioridades y las visiones regionales, en ciertos debates globales que se están dando y que son esenciales. En este momento lo que yo veo, y lo veo acá en el Banco Mundial, lo veo en el G20, es que en este proceso de reconfiguración geopolítica a nivel global, se están renegociando y se están estableciendo las reglas comerciales, financieras, impositivas, ambientales, en materia energética, en materia de datos y de regulación de la tecnología, las reglas globales que van a regir el mundo actual ya en el que vivimos y el mundo en los próximos años, en la reconstrucción post-pandemia, en este mundo que se está reconfigurando con cadenas de valor más cortas, con disputas geopolíticas, con priorizaciones de la seguridad nacional que llevan adelante muchos países, la propia Unión Europea, Estados Unidos. Estados Unidos está, por ejemplo, fortaleciendo mucho su política industrial, con leyes muy importantes que ha mandado el presidente Biden al Congreso, de Made in USA, de priorizar proveedores locales, que siempre los tuvieron, ¿sí? Pero que ahora lo están fortaleciendo más, con la US Inflation Act, que se aprobó hace unos meses en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, en este mundo, nosotros también necesitamos mayor nivel de articulación entre los liderazgos políticos y los equipos técnicos de nuestros países, para tener agendas comunes y posiciones comunes. Por ejemplo, en materia ambiental, que se está haciendo, mucho se está haciendo. Yo tengo el honor de representar aquí a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, al Perú, a Bolivia y a Chile en la silla nuestra en representación en el Banco Mundial. Y la verdad es que con estos países cotidianamente coordinamos agendas, coordinamos prioridades, impulsamos muy fuerte, y también con México, la agenda, por ejemplo, de apoyo a los países de ingresos medios, con Brasil, es una agenda muy importante. Impulsamos posiciones comunes también en materia de la importancia de mantener un fuerte foco en políticas de reducción de la pobreza, de discusión y reflexión sobre cuestiones como la informalidad laboral. Entonces necesitamos construir estas agendas comunes, pero muy concretas, muy bajadas a tierra, que confluyan con nuestras agendas nacionales, pero que tengan una mirada a nivel global. Y hay cuestiones muy puntuales en las que podemos avanzar, muy puntuales en las que podemos avanzar. Hay un prólogo que escribió Esther Duflo, una de las 2 economistas mujeres que alguna vez recibió el Premio Nobel de Economía hace algunos años, en este informe de la desigualdad global. Esther Duflo recuerda y destaca que el mundo ya tuvo progresos muy importantes en reducir la desigualdad. ¿Sí? O sea, no estamos luchando
por algo que no ha pasado. En nuestra región hubo etapas de reducción de la desigualdad y de inclusión social muy importantes. Y ella destaca en este libro, una Premio Nobel de Economía, que en América Latina hubo un proceso muy importante de progreso en ampliación de derechos, en mejora de condiciones de la vida, en inclusión social, en los primeros años de la década del 2000. Esto refiere muy fuertemente a lo que pasó en Brasil, a lo que pasó en Argentina, a lo que pasó en Bolivia, en Ecuador, ¿sí? En muchos países de nuestra región donde hubo mucha decisión política de poner las condiciones de vida de la población en el tope de la agenda y de implementar políticas redistributivas muy concretas. Y ella mira qué se hizo y qué funcionó en ese momento histórico. Y esto refiere a políticas nacionales, pero que son imposibles de llevar adelante si no hay coordinación regional y una voz común de la región en estos foros multilaterales. Por ejemplo, ¿sí? Sistemas impositivos progresivos, tasas elevadas de impuestos para los altos ingresos. Esto es una cuestión que es nacional, pero que no se puede hacer si no se coordina a nivel regional y global. La agenda internacional en este momento está discutiendo cómo van a ser los sistemas impositivos vigentes en la era de la digitalización, en la era de las guaridas fiscales, los paraísos fiscales, de la evasión y elusión impositiva. América Latina hoy pierde 6,3% del PIB en evasión y elusión fiscal por año. Esto es un tema fundamental, esto requiere más coordinación. Argentina firmó hace unos días un acuerdo de intercambio de información automática con Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, esto es fundamental, se necesita información y se necesita de nuevo liderazgo y decisión política, pero también mucha capacidad de implementación técnica y mucha capacidad de negociación, porque no es un tema de un país solo, es un tema en el cual necesitamos una amplia coordinación internacional. La discusión, por ejemplo, sobre la agenda ambiental, ¿sí? Claramente necesitamos de más recursos financieros y de mayor apoyo para el financiamiento de las transiciones climáticas y energéticas de nuestros países. Pero bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿sí? Claramente hay responsabilidades de los países avanzados en proveer el financiamiento, en facilitar la transferencia de tecnología, ¿sí? En apoyar a través de la cooperación internacional este proceso de transición energética, porque no todos los países somos igualmente responsables, y además no todos los países tenemos las mismas prioridades ni las mismas necesidades en nuestras propias agendas. Tenemos un alto compromiso con la construcción de un crecimiento económico sustentable en términos ambientales, tenemos importantes compromisos a nivel internacional, todos los países de la región hemos asumido estos compromisos, también tenemos ritmos, tiempos y prioridades que son específicas de cada uno de nuestros países. Y necesitamos muy fuertemente disponer del financiamiento y también cuidar y establecer de manera muy clara cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras miradas. En temas de agenda, y con esto termino, en temas, por ejemplo, de lo que es la agenda que llevamos adelante para los bancos multilaterales, para todo lo que es la agenda del BID, del Banco Mundial, organismos muy importantes de la CAF, organismos muy importantes de desarrollo en nuestra región, en donde, por ejemplo, algunos países como Argentina y otros hemos impulsado un proceso de capitalización, porque creemos que necesitamos de nuevo más recursos para el desarrollo. Una crisis de esta envergadura, una crisis tan extraordinaria que realmente a nivel internacional ha puesto en jaque realmente al sistema, necesita de mayor financiamiento, necesita de políticas más activas y necesita de la capacidad de construcción de estados soberanos, inteligentes, eficientes, ¿sí? La eficiencia no tiene por qué ser un patrimonio de la derecha. También desde el progresismo, desde nuestros sectores políticos, tenemos que construir estos estados. Estados que cuiden, estados que protejan, estados que cuiden a las mujeres también, porque claramente la crisis ha impactado de una manera absolutamente desigual a mujeres que a varones, ¿sí? Las mujeres estamos siendo víctimas a nivel internacional mucho más fuerte de la violencia de género, de la exclusión en el mercado laboral. La recuperación económica es importante en el mercado laboral, pero todavía las mujeres no han podido recuperar en muchos países, sí, en algunos, en Argentina, sí, pero no a nivel global, la participación en el mercado laboral. Entonces, tenemos que construir agendas comunes, en impuestos, en medio ambiente, en políticas de género, en políticas industriales, recuperar el rol de la política industrial y pensar formas innovadoras en este contexto internacional en donde la región puede fortalecerse a sí misma. Mucho de esto ya está pasando, mucho de esto ya está sucediendo,
con alta coordinación de nuestros referentes políticos y alta coordinación de nuestros equipos y ministerios a nivel técnico. Creo que creo que la disputa histórica que se están llevando adelante en nuestros países y que por momentos están siendo amenazadas por estos sectores ultra radicalizados de los sectores más recalcitrantes de derecha a nivel internacional y también reflejados en algunos sectores de nuestros países, esto exige que redoblemos el diálogo, que redoblemos la capacidad de coordinación y que avancemos de nuevo en políticas, en iniciativas y en propuestas que puedan realmente reflejarse en ampliación de derechos, en mayor inclusión y en mejores condiciones de vida para nuestra gente, que es la razón por la cual creo que todos los que estamos aquí hacemos política, llevamos adelante esta gestión y trabajamos para el bienestar de nuestro pueblo y de nuestra gente. Así que bueno, muchísimas gracias Mariana, me extendí un poco más, pero muy lindo conversar con ustedes hoy, y con muchas ganas de escuchar a Cecilia también. Bueno, muchas gracias Cecilia, la verdad que siempre es un gusto, un lujo escucharte. Estamos teniendo un gran cierre del ciclo. Le voy a dar la palabra a nuestra otra Cecilia, Cecilia Urquieta Pardo, licenciada en Derecho, magíster en Estudios Políticos, fue viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales en el gobierno de Evo Morales, candidata a diputada nacional en 2019 y recientemente consejera de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Un gusto, y un gusto, un gusto no, en realidad, una gran alegría que estés aquí como parte de un gobierno democrático nuevamente en Bolivia, ¿no? Te hemos conocido y tenido cerca aquí en otra situación y realmente celebra toda la región que podamos tener nuevamente democracia en Bolivia y no quería dejar de decirlo. Así que Cecilia, te doy la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. En principio quisiera agradecer por la invitación, agradecer al Instituto Nacional de Formación Política, al Observatorio Sur Global, a Patricia y a Mariana por esta coordinación excepcional. Realmente las exposiciones que se han llevado adelante en este ciclo de diálogos han sido de un nivel muy alto, realmente excepcionales, ¿no? Y especialmente también felicitar a Cecilia, a mi tocaya Cecilia Non, por esta excelente exposición que va a complementar mucho de los datos y de la exposición que yo quiero dar, que en este momento he dejado de ser consejera de Bolivia, entonces todo lo que yo voy a hablar en esta exposición es a título personal, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quisiera empezar justamente a hablar un poco de lo que los expositores, los grandes expositores que hemos tenido en estos ciclos de diálogos que nos han precedido, ¿no? No voy a repetir obviamente lo que los maestros y las maestras han expuesto, pero sí quiero hacer algunas puntualizaciones que ellos nos han dejado en estos diálogos que nos van a ayudar a entender el mapa político latinoamericano que hoy nos trae a este interesante charla, ¿no? Entonces, recordemos lo que decía, por ejemplo, el doctor Andrés Barreda, nos hablaba de la nueva cartografía mundial, ¿no? Y nos hacía una rememoración histórica de cómo las luchas de poder en el mundo, en el pasado y en el presente, se han basado en el marco del control de nuestros recursos energéticos. Es decir, que no es una novedad que las guerras, los enfrentamientos que han habido globales se lleven adelante con un trastorno netamente político. Lo he explicado con tanta claridad Cecilia antes, y esto no es algo nuevo, es algo que se da y se va a seguir dando. Entonces, debemos partir para entender el panorama mundial y el panorama latinoamericano, siempre con este trasfondo económico, ¿no? Lo que pasa entre Rusia y Ucrania, lo que pasa con Siria, lo que pasa en Afganistán, por citar algunos ejemplos, son claramente esta disputa por los recursos naturales estratégicos y la economía a nivel mundial. Nos decía, por ejemplo, el doctor Ricardo Patiño muy, muy claramente cuál es la situación de China en los últimos 13 años, ¿no? China entre el 2007 y el 2020 ha tenido un crecimiento del 314% en relación a Europa, que ha crecido en un 4%, o Estados Unidos, que ha crecido en un 44%. Entonces tenemos una China fortalecida, tenemos una China potente, con un crecimiento que lidera en las exportaciones y en la inversión popular. Eso no podemos dejar de lado al ver el contexto mundial.
Y hay otro dato interesante que nos daba el doctor Ricardo Patiño, nos decía, por ejemplo, que en el caso de la mortalidad por millón de habitantes en COVID, en China hasta el 2022, y me he fijado el dato actualizado al 2022, es del 11,3 en relación a Estados Unidos, que es del 3.255, ¿no? O sea, veamos esta diferencia. Cómo estos diferentes sistemas manejan y dónde ponen al sistema, a la vida humana en sus estructuras económicas y en sus estructuras sociales, ¿no? Estamos hablando del 11,3% de China en relación al 3.255 en relación a Estados Unidos. Entonces tenemos este mundo que históricamente ha estado polarizado. Por un lado tenemos Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y por otro lado tenemos a China con un acercamiento a Rusia y la India, y en disputa África, Medio Oriente y América Latina. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está América Latina? ¿Somos realmente ese continente abandonado, ese continente pobre? Pues no lo somos, ¿no? Lo decía, si bien hemos tenido, y vamos a ver por qué hemos tenido un sometimiento a través de políticas específicas vamos a decir, imposición con América Latina, bueno, eso también tiene una razón de ser. Les voy a dar algunos datos genéricos muy puntuales para tener una idea de a lo que me refiero. Por ejemplo, las reservas probadas mundiales de petróleo al 2020. Tenemos, bueno, al Medio Oriente, que tiene el 48,02%. América del Norte el 13,6%. América Latina tiene el 19,40%, ¿no? No es menos, o sea, tenemos más reservas probadas de petróleo que el mismo América del Norte, de los cuales el 17,44% las tiene Venezuela, ¿no? Ahí entra México con un 0,36%, Argentina con un 0,13%, por hacer una mención. Ahí tenemos también a la comunidad de estados independientes, que sería Rusia, más algunos otros países que conformaban la Unión Soviética, con el 8,40%, ¿no? Asia y Australia con el 2,59%. Entonces, Latinoamérica, en términos de reservas petrolíferas, estamos en el segundo lugar a nivel mundial. En temas de gas natural, las reservas probadas mundiales de gas natural al 2020, tenemos nuevamente al Medio Oriente con un 40,33%, tenemos a la comunidad de estados independientes con el 30,11%, y ahí tenemos a Latinoamérica con el 4,23%, es algo que tampoco podemos dejar de lado. América del Norte con un 7,9%. Y como mencionaba también Cecilia antes, el litio, las reservas de litio, y es ahí donde tengo la felicidad de decir que Bolivia está como el primer país con las reservas en millones de toneladas métricas, con 21, Argentina con 19,3, Chile con 9,6, ¿no? Entre los tres países tenemos la reserva más grande de litio en el mundo. Estados Unidos con un 7,9, Australia con un 6,4, China con un 5,1, etcétera. Y ahí ya son países que tienen reservas más pequeñas, ¿no? Sabemos que el litio es este nuevo mineral que nos sirve para hacer baterías, para tener teléfonos móviles, placas solares, autos eléctricos, etcétera, ¿no? Entre Argentina, Bolivia y Chile se concentra el 85% de las reservas mundiales. Entonces vemos que Latinoamérica, en términos muy genéricos, en relación a los recursos naturales estratégicos, no es un continente pobre, no es un continente que no pueda constituirse como un bloque autónomo y sin subordinación, ¿no? Lo cual al día de hoy estamos en un proceso de llegar a ser este bloque autónomo y sin subordinación. Pero ¿por qué hago mención tanto al tema de la subordinación? Un breve contexto al respecto, ¿no? Desde los orígenes del continente americano, vamos a hablar desde la invasión de Europa al continente americano, lo que significó alrededor de 56 millones de personas
un genocidio que ha habido en nuestro continente, dejando tan solo el 10% de la población originaria. Esto en términos generales, estos datos varían, pero en términos generales los estudios nos dicen que solamente el 10% de la población originaria sobrevivió al genocidio, a la invasión europea en el continente americano, ¿no? Por cientos de años hemos vivido hemos vivido con asesinatos, explotación, a través de estructuras de control y condicionamiento. Ante los primeros actos independentistas en el siglo XIX, ya Estados Unidos manifestaba su posición intervencionista e imperialista sobre América Latina. Recordemos la famosa doctrina Monroe de 1823, del presidente James Monroe, que decía América para los americanos, ¿no? Esta doctrina se plantea en el marco de que Estados Unidos iba a ser como el policía de la región y que iba a poder intervenir en Latinoamérica cuando ellos consideren que había algún tipo de intervención europea. Más adelante, a principios del siglo XX, Roosevelt va a ratificar esta teoría, materializando estas posiciones que tenía Estados Unidos con el llamado Colorario Roosevelt de 1904, que le daba al gobierno estadounidense la potestad de intervenir en Latinoamérica y en el Caribe en caso de percibir que algún país podía intervenir en los negocios o en alguna disputa con los países latinoamericanos. Esto lo hacían a través de intervenciones militares directas, ¿no? Solo en la primera década del siglo XX, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Haití resultaron víctimas de estas prácticas, ¿no? Más adelante, con el paso de los años, esta táctica fue modificándose y utilizaron otro tipo de mecanismos. Empezaron los golpes de Estado, ¿no? Con los cuales ya se aseguraban gobiernos afines a la política norteamericana, pero ya no daban la cara directamente ellos, ¿no? Sino eran los gobiernos militares, los gobiernos dictatoriales, los que daban la cara en estos procesos dictatoriales. Ahí tenemos los países que han sido afectados: Cuba, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, El Salvador, Granada, Panamá, Bolivia y Venezuela, ¿no? Todos estos países hemos sido víctimas de golpes de Estado. Y justamente a finales de los años 80, cuando termina este ciclo de gobiernos dictatoriales, es que se impone el consenso de Washington, que de consenso no tiene nada, formulado por el británico John Wilson, que en realidad fue un paquete de reformas impuestas a Latinoamérica por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal de Estados Unidos como principales acreedores. Y ahí era un decálogo, fue un decálogo de líneas de acción que debíamos cumplir los países latinoamericanos. Muy rápidamente fueron la disciplina fiscal, el recorte del gasto público, el achicamiento del Estado, ¿no? El incremento de la base tributaria, la liberación de las tasas de interés, la libre flotación del tipo de cambio, la liberación del comercio internacional, la eliminación de los aranceles y contingentes, la liberación de la inversión extranjera directa, la privatización de las empresas públicas, la desregularización, garantías de seguridad legal para los derechos de propiedad industrial, ¿no? En términos generales, estas variables lo que pugnaban era especialmente aperturar el mercado internacional y la reducción de la participación del Estado, ¿no?, en la economía. Se trataba de reducir el Estado en la participación económica. Aquí quiero puntualizar algo que mencionó Amado Boudou con mucha claridad en su intervención, y hablaba de el sistema financiero neoliberal como un sistema civilizatorio. Qué importante que estudiemos esto y que lo veamos como un sistema civilizatorio en el cual la escala de prioridades del sistema neoliberal va a ser siempre el mercado. El mercado como punto número 1, el sistema financiero como punto 2, el sistema de producción como punto 3, y como último punto es la persona, la vida humana, ¿no? Entre los intereses de inversión y de participación, la persona humana, la vida humana siempre están en último lugar en los sistemas neoliberales.
Es un sistema claramente de acumulación que busca en Latinoamérica especialmente desestabilizar nuestras economías, nuestras políticas. Busca eliminar cualquier intento de política emancipatoria que permita el ejercicio de la real soberanía, ¿no? Nos han hablado mucho, yo recuerdo mucho que nos decían que ya no era importante hablar de la soberanía de los estados, que era una ficticia, era una utopía hablar de la soberanía, ¿no? Hemos visto que esto no es así. Es así que en la década de los 90, principios de los 2000, con la aplicación de estas medidas neoliberales en nuestros países, hemos visto que nuestros países hemos entrado en un nivel de inequidad, ¿no? y de condicionamientos extremos, lo cual han generado, lógicamente, más desigualdad y más pobreza, nos los ha graficado perfectamente Cecilia, y esto se ha ido agravando con el tiempo, ¿no? Bajo un clima de desbordada violencia, porque a partir de eso, a partir de que nuestra población y nuestras economías han entrado en crisis y nuestra sociedad ha bajado su nivel de vida, es que nacen los liderazgos progresistas, ¿no? En esa coyuntura de extrema crisis es que aparecen estos liderazgos progresistas alrededor de los inicios de los 2000 y se da este bloque progresista. Nunca antes había habido derrotas electorales con los gobiernos neoliberales, y ahí empezamos con Venezuela, con Chávez, Brasil con Lula, Argentina con Néstor Kirchner, en Bolivia con Evo Morales, Uruguay Mujica, Ecuador Correa, Nicaragua Ortega, en Honduras y en Paraguay Lugo, ¿no? Es decir, hubo esa oleada, esa ola dorada que llamamos nosotros, que entre el 2002 y el 2006 pasaron a ser gobernados por partidos de presidentes que se declaraban anti-neoliberales, ¿no? Con diferentes matices, obviamente, con diferentes políticas públicas al interior de sus países, pero que se declaraban y se autoidentificaban como anti-neoliberales. Estos gobiernos lograron instalar un cierto grado de hegemonía, el cual ha perdurado entre 10 a 15 años, ¿no? En este proceso, en este tiempo, se dieron 3 procesos constituyentes, es decir, que hubieron reformas constitucionales totales, en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia. En Bolivia tenemos una nueva constitución política del Estado, lo mismo pasó en Venezuela y Ecuador. Y los países iniciaron procesos de crecimiento estatal, o sea, los números nos dan, podemos hablar otro día sobre este tema específico, pero los números nos dan que en estos procesos progresistas, vamos a decir, los estados, los gobiernos empezaron a dar números favorables para sus estados, ¿no? Tomaron políticas, por ejemplo, de nacionalización de los recursos naturales, nacionalización de las empresas que explotaban los recursos estratégicos nacionales, y se dio una nueva redistribución de la riqueza, lo que significó inmediatamente el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo les doy el ejemplo de Bolivia porque es el que conozco. En Bolivia la pobreza extrema pasó de un 38% a un 11%. ¿No? Salimos de ser el país con una tasa de desempleo más alta a tener la tasa de desempleo más baja de la región, y durante 4 años consecutivos fuimos el país con mayor crecimiento económico de la región antes de la pandemia y antes del golpe de Estado, ¿no? Entonces sí significó un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en estos últimos años Washington no ha quitado de vista a Latinoamérica y ha iniciado una serie de procesos desestabilizadores, ¿no? Lo que ellos han llamado el fin de ese ciclo, el fin del ciclo dorado, en el que se han interpuesto algunas medidas muy puntuales, son muchas, pero bueno, voy a mencionar las más evidentes: el endurecimiento del bloqueo contra Venezuela, ¿no? Hemos visto por qué en contra de Venezuela, la derrota electoral en Argentina con la entrada de Macri el 2015, pero con una serie de todo un trastorno de falacias en contra del anterior gobierno, el golpe institucional que se da el 2016 en Brasil, el lawfare contra Lula, que llega a ser preso Lula,
bueno, la traición de Lenín Moreno el 2017 en Ecuador y el lawfare contra Correa, el golpe de Estado en Bolivia, porque en Bolivia no logran ganar democráticamente las elecciones, entonces se tiene que ir a un golpe de Estado en Bolivia el año 2019. Entre el 2015 y el 2019 se dio, digamos, el retorno de un neoliberalismo fallido, ¿no? Que en algunos países se ha mantenido y en otros no. Claro, esto con algunas variaciones. Ahora, volviendo a la lógica de que toda acción tiene por detrás un trasfondo político, se entiende con mayor claridad cuáles han sido y cómo, por qué están dirigidas estas acciones políticas en contra de nuestros países, ¿no? Viendo dónde están los recursos naturales estratégicos. La nueva ola progresista, vamos a llamarla así, que es una segunda ola progresista que nos llena de esperanza a partir del 2019 y el 2020, ¿no? Que da primero la existencia de nuevos liderazgos en Latinoamérica. Tenemos una Argentina con Alberto Fernández, vuelve en Argentina, en México López Obrador, en Chile tenemos a Boric, Colombia Petro, en Honduras Xiomara Castro y en Bolivia Luis Arce, ¿no? Entonces existen nuevos liderazgos, se dan nuevas caras, ¿no? que van a liderar estos gobiernos progresistas, pero también hay un retorno de los liderazgos históricos, como en el caso de Lula, ¿no? Sin embargo, los procesos de desestabilización se han mantenido en forma sistemática y continua en contra de nuestros países, ¿no? Ahí yo quería también adherirme al repudio a los actos que se están llevando a cabo en contra de Cristina de Kirchner en Argentina, ¿no? Eso es parte de este proceso desestabilizador, claramente, que lo que busca es proscribir a Cristina de Kirchner para que ella pueda ser presidenta más adelante o pueda acceder a algún cargo electivo, ¿no? Entonces claramente se trata de este tipo de medidas desestabilizadoras, ¿no? Lo que acaba de suceder, bueno, con Castillo, más allá de los errores que pueda haber cometido Castillo, lo que ha ocurrido ha sido claramente una acción desestabilizadora del gobierno del señor Castillo. Y bueno, nosotros ahora mismo en Bolivia, si bien hemos vuelto a la democracia, existen muchos atentados en contra de nuestra democracia. Hemos pasado una crisis recientemente de un paro cívico de casi un mes, ¿no? Que lo que busca es justamente desestabilizar. Y también buscan la división interna de nuestros partidos, de nuestras organizaciones políticas. ¿Dónde están en este contexto los organismos de integración? Bueno, ahí yo no soy muy positiva, no soy muy optimista. Yo creo que la OEA es lo que dijo en algún momento el Che Guevara, ¿no? Es el Ministerio de las Colonias. La OEA en algún momento pudo ser o fue, ¿no? Un mecanismo de diálogo entre Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Pudo ser, debería ser más o menos, si lo vemos desde esta forma, un mecanismo de comunicación, pero no lo es porque no hablamos entre iguales, ¿no? El hecho de que la OEA esté situada en Washington, el hecho de que ellos tengan a su disposición al secretario general Luis Almagro, que Luis Almagro ya no es un interlocutor válido entre nosotros, entre los países que conformamos la OEA y con Estados Unidos, ¿no? Claramente ha sido lo que ha ocurrido en Bolivia. En Bolivia, Luis Almagro ha sido cómplice. La Secretaría General de la OEA ha sido cómplice del golpe de Estado que se ha llevado adelante en Bolivia con la emisión de informes fraudulentos e informes incompletos. Al día de hoy, Bolivia ha pedido oficialmente por 12 ocasiones la información complementaria o la información a los resultados que ha llegado la OEA con un supuesto fraude, y hasta el día de hoy la OEA no ha respondido a estas peticiones, ¿no? Es solo para darles un ejemplo, cómo Luis Almagro está totalmente desacreditado, incluso para los países que integran la OEA. Entonces, la OEA se ha convertido en un mecanismo de desestabilización. Es un mecanismo desestabilizador que sirve únicamente para perpetrar los intereses de Estados Unidos en América Latina. La ONU es una instancia mucho más plural, ¿no?
mucho más grande, más importante, pero también ha perdido mucha fuerza, ¿no? Lamentablemente vemos que, por ejemplo, ya no hacen caso a las directrices que emite Naciones Unidas. Un claro ejemplo es lo que sucede por 30 años consecutivos, que la Asamblea General de Naciones Unidas solicita que se levante el embargo que hay a Cuba y hasta el día de hoy no se lo ha realizado, ¿no? Ese es un ejemplo claro, pero bueno, esperemos que Naciones Unidas sí fortalezca, Naciones Unidas sí pueda tener la fuerza para poder generar esta integración que necesitamos como región. Ahora, ¿cómo podemos esto enfrentarlo para adelante? Creemos que, lo decían los expositores anteriores, debemos generar nuevos mecanismos de integración sin Estados Unidos y sin Canadá. Debemos ser un bloque autónomo y sin subordinaciones, ¿no? Además de tener coordinación, no podemos vivir aislados de ellos, eso está muy, muy claro, pero debemos fortalecer, por ejemplo, la CELAC y el ALBA, tal vez retomar UNASUR, ¿no? Generar nuevos organismos regionales económicos, ¿no? Que nos den autonomía económica y en este caso también energético, ¿no? Fortalecer la institucionalidad de nuestros estados, fortalecer nuestras soberanías sobre nuestros recursos naturales estratégicos. Debemos cuidar a nuestros, y esto ya va como una recomendación en términos más políticos, debemos cuidar a nuestros líderes, los que hemos llegado a tener presidencias y tener gobiernos progresistas, es nuestro deber como académicos, como políticos, como funcionarias, tratar de trabajar día a día para cuidar a nuestros liderazgos progresistas, porque una vez que salen es muy difícil volver, ¿no? Entonces yo ahí los invito a que trabajemos día a día, sigamos investigando, sigamos trabajando, pero cuidemos de nuestros líderes progresistas, porque la forma en la que nos atacan y nos van a seguir atacando es continua y sistemática. Y llegar a donde ellos han podido llegar, ellas han podido llegar, ha sido muy, muy difícil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, un lujo nuestras Cecilias. Ahora le voy a dar la palabra a Oscar Lemus, que va a tomar las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat. Mientras algunas de ustedes se van animando, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer alguna pregunta a cada una, para romper un poquito el hielo, como decimos aquí. A nuestra primera Cecilia, Naón. Hablaste de muchísimos cambios muy profundos, algunos estructurales del sistema internacional, y tenemos un sistema multilateral con instituciones que fueron concebidas para otra época, ¿no? Instituciones que crujen y que tienen una cierta inercia en relación al momento y a los intereses o la relación, la configuración del poder para la que fueron concebidas. La pregunta es, ¿cuánto se adaptan? ¿Cuánto cambian? ¿Cómo ves, enfocando en el punto que prefieras, cómo ves a estas instituciones? Hace unos años, cuando empezaron los ciclos del observatorio, era una mirada más optimista, ahora te veo con una mirada un poquito menos optimista. A la vez dijiste que en este momento se estaban reescribiendo reglas en muchas dimensiones a nivel global. Bueno, quisiera si pudieras profundizar una mirada desde tu lugar, privilegiado en algún sentido estar ahí en el banco. Y una pregunta luego para Cecilia Urquieta. Creemos que no fue casual que fuera desmantelada la UNASUR justamente cuando Bolivia asumió la presidencia pro tempore, después de una casi nula presidencia argentina en el gobierno Mauricio Macri. Entiendo que había un proyecto también que Bolivia llevaba desde su presidencia y su iniciativa a la UNASUR. ¿Cómo ves las posibilidades de reactivar, más allá del nombre, un espacio sudamericano de concertación, de integración en el mejor escenario? ¿Y cuáles crees que serían hoy los principales desafíos de estos gobiernos progresistas en relación a la integración? Algunos ya mencionaste, si podés profundizar un poquito. Y bueno, te dejo la palabra, Oscar, para que continúes, por favor, y gracias. Listo, gracias. Tenemos por acá una pregunta más de Jorge David Fojo.
en donde le pregunta a la compañera Cecilia Urquieta de qué manera podemos cuidar de nuestros líderes con un lawfare tan impregnado en Latinoamérica. Y si gustan, podríamos pasar este primer bloque y reiterarles que nos pueden poner en el chat las demás preguntas para un siguiente bloque poderlas leer. Bueno, empiezo entonces. En el año 2008, ustedes se deben acordar, algunos son muy jóvenes, pero en el año 2008, el 15 de septiembre, yo me acuerdo muy bien, del año 2008, sucedió algo a nivel internacional que en ese momento era absolutamente inconcebible, que era el colapso de Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos, y el colapso de Wall Street por la crisis de las hipotecas. Yo creo que en ese momento, y hay muchos autores intelectuales que marcan ese momento como un momento en donde en un punto se transformó de manera muy sustantiva la relación entre Estados Unidos y China. Digo, obviamente los procesos de transición hegemónica son con marchas y contramarchas, ¿sí? No es un proceso lineal, no es un proceso único, es un proceso lleno de incertidumbre, pero muchos citan y sitúan en ese momento como un momento muy claro de quiebre a nivel internacional, en donde en un punto Estados Unidos y China dejaron de tener una relación fuertemente complementaria, que fue lo que motorizó todos los años anteriores el crecimiento de las inversiones recíprocas, las inversiones enormes de empresas estadounidenses y la relocalización de empresas estadounidenses a China para aprovechar los bajos costos de producción, la alta efectividad, la alta productividad, y a la vez el crecimiento muy fuerte de China. Empezó a primar una relación mucho más de rivalidad, ¿no? Muy gradualmente. En ese momento también pasó, y yo digo lo inconcebible, porque hasta ese entonces parecía, y la literatura económica además mainstream, de pensamiento único, del modelo económico neoclásico, ¿no? Que es lo que está por detrás de la teoría o la ideología neoliberal, veía que las crisis, y en particular las crisis financieras, más bien no tendían nunca a ocurrir porque se suponía que los mercados financieros se autorregulaban permanentemente a sí mismos, y que en todo caso si ocurrían en el sur, ¿sí? La crisis del tequila, 94, la crisis rusa del 98, las crisis en los países de Asia, Malasia, Tailandia en el 99, y la crisis muy fuerte también y resonante de Brasil, y finalmente el colapso de la convertibilidad en Argentina. Entonces parecía que la crisis era un elemento propio del sur. En el 2008 quedó claro que también en el norte, también en el centro, el corazón de la economía financiera internacional podía haber una crisis, y en ese momento Estados Unidos, Bush, en lugar de convocar al G7, ¿sí? En lugar de convocar a la mesa chica que venía haciendo la gobernanza a nivel internacional hasta ese momento, muy claramente, el G7 son básicamente todas las economías avanzadas más fuertes, convocó al G20, o sea, amplió la mesa en un punto reconociendo la multipolaridad, ¿sí? Con una claridad importante, es decir, acá esta crisis se necesita tener básicamente Estados Unidos y China y a todos los demás acompañando, 3 países de nuestra región, México, Argentina y Brasil. En ese momento el G20, una de las cuestiones que identificó, motorizado por los BRICS fundamentalmente y por todos los emergentes, es que había que cambiar la gobernanza de los organismos multilaterales y del sistema multilateral, en línea con lo que decías vos, Mariana. Estoy respondiendo a tu pregunta, aunque no parezca, ¿sí? Porque justamente reflejaban un balance geoeconómico que ya no estaba más vigente. Y en ese momento se acordó, en el 2010, en la cumbre en Corea, ¿sí? La cumbre de Seúl del G20, revisar, digamos, las participaciones accionarias de los países en el FMI, en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, para reflejar este nuevo mundo de países emergentes y economías mucho más potentes y con mayor peso a nivel internacional. 2010 se acordó, se implementó en el 2015, 5 años, y realmente son cambios importantes que aumentan la voz y el peso de los BRICS, que reducen parte de la participación de Europa, que siguen manteniendo a Estados Unidos como el país con un peso dominante, con capacidad de veto, tanto en el FMI como en el Banco Mundial, y a partir de ahí no hubo nunca consenso
de volver a cambiar la gobernanza, el esquema de participaciones y de pesos relativos en el FMI y en el Banco Mundial. Para hacer un cambio en la gobernanza de estos organismos se tiene que aprobar por todos los países miembros de acuerdo a su participación accionaria actual. ¿Se entiende? O sea, para autorreformarse tiene que haber consenso de los propios miembros de que se quieren reformar. Entonces, esto nos lleva a que hoy este tipo de reformas, si querés, de los organismos tradicionales de Bretton Woods, en términos de su gobernanza, estén muy trabadas. Estén realmente con muy pocas posibilidades de modificarse. ¿Y qué vino pasando desde el 2015 hasta ahora? Que se empezó a construir con eje entre los BRICS, con sede en Shanghái, con sede en Beijing, un esquema de organismos y de bancos de desarrollo paralelos, si querés, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, muy fuertemente, el nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS, ¿sí? La ruta de la seda. O sea, es como que se empezó a construir en Asia, con un anclaje claramente muy fuerte en China, un conjunto de instituciones multilaterales de desarrollo y de inversiones paralelo al sistema, digamos, más bien basado o anclado en Washington. Yo veo que esta ha sido la tendencia en los últimos años, más que una reforma, digamos, de la gobernanza que sea tan profunda como para cambiar los balances. Lo que hay es una proliferación de una suerte de bancos que se suman y que se adicionan. La mayor parte de nuestros países, digo los países de la región, también somos miembros de estos nuevos bancos de desarrollo. Y qué bien que hacemos, porque nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades de financiamiento internacional a bajas tasas de interés y a largo plazo, disponibles y más convenientes para nosotros, ¿sí? Yo siempre digo, el endeudamiento externo no está mal ni bien en sí mismo. Depende de para qué se use y depende de cuáles sean las condiciones. ¿Sí? El endeudamiento puede ser muy importante y ha sido muy importante para desarrollar grandes proyectos y obras de infraestructura. Por ejemplo, en Argentina, nosotros con el Banco Mundial tenemos una vinculación muy productiva, orientada a proyectos en agua y saneamiento, a protección social, proyectos de apoyo a pymes, ¿sí? Proyectos muy significativos en áreas de salud. Gran parte de la respuesta tan efectiva que tuvo la Argentina en la vacunación y en la lucha contra la pandemia, se apoyó en financiamiento internacional muy bien usado para fortalecer nuestro sistema de salud y nuestra infraestructura sanitaria. Entonces, me parece que hoy más bien hay como un proceso paralelo, si querés, más que una reforma en marcha en términos de la gobernanza. Sí hay discusiones, obviamente, del perfil de Banco Mundial, BID, FMI, que tenemos que tener, y obviamente ahí nosotros, como Argentina y como países de la región, tenemos también un montón de cosas para decir. Por ejemplo, solo por mencionar un elemento, Argentina ha sido muy crítico de los sobrecargos que toma el Fondo Monetario Internacional. El FMI nosotros tenemos un programa con el FMI, lamentablemente, porque es un programa que hemos sido forzados a renovar en función del endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Macri, de 45.000 millones de dólares con el FMI, que nos trajo de vuelta al FMI, después de que con Néstor Kirchner en el 2006 nos habíamos ido del fondo, habíamos cancelado toda nuestra deuda con el fondo, lo mismo había hecho Lula en su momento, habíamos recuperado una soberanía plena, y pasamos a tener la peor deuda que puedes tener, que la del fondo, porque es una deuda que viene con condicionalidades, una deuda que es a relativamente corto plazo, ¿sí? El acuerdo de Macri era 3 años, nosotros lo pudimos extender por un periodo más largo, pero igual es una deuda, digamos, de corto plazo, si comparás con lo del Banco Mundial, por ejemplo, que son financiamientos o el BID a 25, 30, 35 años. Y en ese contexto, Argentina, como 16 países más, pagan sobrecargos, que es una tasa de interés más alta, una tasa de interés que se te penaliza por tener un préstamo muy grande y por mucho tiempo. Una cosa absolutamente injusta en donde estamos los países en desarrollo financiando la estructura y el financiamiento y la operación del FMI. Bueno, nosotros tenemos una voz bastante fuerte en este tema y en otras reformas muy importantes. La gobernanza de estos organismos está en discusión, está en disputa, obviamente hay intentos, y también hay mucha digamos, discusión al respecto. Pero más bien me parece que la tendencia va por otro lado, Marian.
Bueno, respondo la pregunta dirigida a mí, que cómo fortalecer los organismos de integración como el que fue UNASUR. ¿No? Yo decía, tenemos que retomar, bueno, tenemos a la CELAC, que tiene una importancia muy grande en este momento, ¿no? Tenemos el ALBA también, que tiene una estructura interesante, pero lo que necesitamos nosotros es seguir fortaleciendo este tipo de organismos en el que nosotros seamos el núcleo, nosotros nos veamos de iguales. Es verdad, todo lo que dice Cecilia es fundamental, y es cómo nos hemos ido desarrollando como estados a lo largo de nuestra historia, pero necesitamos vernos como socios, no como empleados, ¿no? Por decirlo de una forma muy simplona. Necesitamos también vernos de igual a igual, y ser un bloque lo suficientemente fuerte como para poder enfrentar a los requerimientos y poder negociarlos, ¿no? En algún momento. Entonces necesitamos por eso tener esas estructuras donde no intervengan, donde no sean parte de Estados Unidos y Canadá como América, ¿no? Entonces yo sí apoyo, ojalá podamos volver a retomar el UNASUR, ojalá podamos fortalecer CELAC. CELAC tiene una perspectiva muy, muy interesante al respecto, y también en ámbitos también económicos, ¿no? No solamente de desarrollo e integración, sino también en ámbitos económicos, de este paralelismo que comentaba Cecilia. Bueno, ¿por qué no tener algo similar en Latinoamérica, ¿no? Que sea solo de Latinoamérica, ¿no? Lo dejo ahí. Ahora, esto lo hablamos en torno a lo que son los estados. Hay una iniciativa muy interesante que se las voy a compartir ahora, que es el FUNASUR, que viene ya no desde los estados, sino desde las organizaciones sociales, porque sé que aquí hay militancia política. Entonces, ¿qué decía Evo Morales? Evo Morales decía, nos ha pasado a nosotros. Nosotros, cuando estamos en el poder, podemos conformar estas organizaciones de integración como el UNASUR porque estamos en el poder. Pero ¿qué pasa cuando nos dan un golpe de Estado o vuelve democráticamente la derecha? Bueno, se deshacen, como lo ha pasado con el UNASUR. Entonces necesitamos organismos que vengan desde las organizaciones sociales, desde los trabajadores, desde los pueblos indígenas. Entonces esa es la iniciativa del FUNASUR. El FUNASUR es una iniciativa que nace desde las organizaciones sociales, desde las mismas organizaciones sindicales, ¿no? Que obviamente no toman decisiones a nivel estatal, pero es una iniciativa que nos puede fortalecer y puede apoyar, especialmente en el ámbito comunicacional, porque no olvidemos que una de las herramientas que utiliza el neoliberalismo en contra de nuestros países es a través de los medios de comunicación hegemónicos, a través de la desvirtualización, de la mentira, y tienen una capacidad impresionante con el manejo de la información en contra de nuestros países, o manejando en torno a los intereses que ellos tienen. Entonces esto nos puede ayudar a tener una red de información o una red de apoyo entre los países latinoamericanos. Entonces yo sí creo que podemos generar, debemos trabajar hacia ello, debemos aprovechar que existe esta segunda ola progresista, y no es casualidad, no es casualidad que exista esta segunda ola progresista, sino es lo que realmente nuestros pueblos nos están pidiendo, ¿no? Nuestros pueblos se dan cuenta con mucha sabiduría que somos una región rica, siempre lo hemos sido, pero hemos sido explotados y sometidos. Entonces tenemos que cambiar esto. Nos preguntaban también respecto al lawfare y cómo cuidar a nuestros liderazgos del lawfare. Pucha, qué pregunta tan estratégica en este momento. Ojalá supiera la receta, pero creo que en cierta forma necesitamos trabajar en las instituciones fuertes. Necesitamos una institucionalidad fuerte en torno al órgano judicial, especialmente porque el actor primordial para que se den los lawfares es el órgano judicial, ¿no? Entonces tenemos órganos judiciales sometidos a algunas hegemonías económicas. Entonces tenemos que generar mecanismos para que esto se transparente, para que sea totalmente transparente y se comunique, ¿no? Lo que pasó ayer con Cristina ha sido una aberración jurídica, ¿no? Desde todo punto de vista, y esto, si nosotros lo vamos desgranando jurídicamente, no tiene un sustento jurídico legal, ¿no? Es una manifestación totalmente política que busca desvirtuar a un liderazgo claramente potente en Argentina, ¿no? Entonces hay que también manejar las comunicaciones que tenemos alrededor para decir la verdad a la gente, ¿no? Y tener estructuras institucionales tan fuertes que puedan combatir. Yo estoy segura que Cristina va a salir de eso, o sea, estoy segura que va a haber una apelación, hay 1 o 2 instancias, y en algún momento la justicia va a tener que
cumplir su rol, que es decir la verdad, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo que trabajemos y exijamos como sociedad, exijamos como organismos políticos, organizaciones sociales, hagamos una vigilia, un llamamiento a que los organismos, a que el órgano judicial cumpla su rol y diga la verdad, ¿no? Y esa ha sido nuestra característica, si quieres, como gobiernos progresistas, que hemos podido llegar al poder a través de nuestro activismo diario y continuo, ¿no? Entonces yo llamo a que no dejemos de lado, no dejemos solos a nuestros líderes, ¿no? Yo veía, pasó eso y horas más tarde teníamos una multitud de personas pidiendo la presidencia de Cristina, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que militar, tenemos que seguir militando porque hay que buscar la verdad de los hechos. Listo, gracias. Gracias por estas reflexiones en en este primer bloque. Vamos a pasar a un segundo bloque ya para cerrar esta productiva sesión. Aquí comentar de parte de Carolina Molina, nos dice que se nombró el litio, la ruta de la seda, que ambos son estratégicos para el desarrollo económico de la región, pero que la industria extractiva y la de la seda, que ya está con problemas en los puertos de Sicilia, son altamente contaminantes. Y plantea la pregunta de que si es una política muy similar a la de principios del siglo XX, en donde se termina devastando la geografía y el medio ambiente y estas actividades no generan verdadera riqueza. Esa sería con la pregunta que cerraríamos este segundo bloque, agradeciéndole su participación. Me parece una pregunta muy, muy buena y cuya respuesta yo creo que está en la regulación estatal y en la capacidad de regulación estatal, porque esas son industrias, en particular, por ejemplo, el caso de la minería del litio en Argentina, que se está desarrollando, en donde es esencial que se lleven adelante con los máximos estándares ambientales y sociales, cosa que se puede hacer. Y hay mucho aprendizaje histórico de errores importantes, de lo mal que se manejaron un montón de inversiones, por ejemplo, mineras en Argentina. Hay casos muy claros donde se llevaron adelante procesos extractivos con pocos derrames, con pocas promesas y con destrucción. También hay casos, y creo que en el caso de la minería del litio es una oportunidad, en donde esto se lleva adelante con estándares y con cuidados y con una regulación, una supervisión y un monitoreo estatal esencial. Entonces me parece que es parte de la agenda que tenemos que construir, ¿no? Cuando hablamos de un desarrollo sustentable, esto es en términos económicos, en términos sociales y también es en términos ambientales. Esto implica no solo en minería de litio, que es el caso que yo mencioné, o en la industria del gas natural, que mencionó Cecilia, en todas las actividades productivas, manufactureras, industriales, que necesitan nuestros países, cuando se llevan adelante grandes obras de infraestructura. En todas estas actividades creo que hay una necesidad importantísima de un Estado regulando, supervisando y monitoreando para poder desarrollarnos de una manera que sea cuidadosa con el ambiente. No prohibiendo el desarrollo de las actividades, sino desarrollando capacidades técnicas, tecnológicas, científicas, para supervisar, para regular y para hacer estudios de impacto ambiental antes de cualquiera de estos proyectos y de nuevo para monitorearlos y seguir adelante. Esta es la responsabilidad que hoy tenemos, ¿no? Y me parece que hay aprendizaje, hay capacidades en nuestros países para hacerlo. En el caso de Argentina se está haciendo con una cantidad de proyectos muy importantes de desarrollo económico y social que tienen un impacto ambiental y que se están estudiando, analizando, presentando los informes con toda la cuestión técnica que corresponde y aprobando en la medida en que respeten todos estos requisitos. Yo creo que necesitamos un enfoque ambiental desarrollista, un enfoque ambiental popular, un enfoque ambiental que cuida a la gente, y esto también implica desarrollar las actividades productivas
de una manera cuidada, de una manera monitoreada, ¿sí? Para que podamos seguir creciendo y a la vez cuidando el ambiente y cuidando además, en el caso de minería y de litio y demás, a las poblaciones, a las provincias, a los territorios donde se llevan adelante. Y obviamente es fundamental, yo lo mencioné, Cecilia también, que en la cadena de valor de cualquier recurso natural que nuestros países exploten, haya desarrollo local, haya eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Parte de la regulación es cómo se distribuyen los beneficios que tienen empresas, cuál es la estructura impositiva. Hay que evitar algo también que pasó mucho, que es la carrera hacia abajo, ¿no? The race to the bottom, o sea, esto de que se empiecen a competir entre países en desarrollo por recibir inversiones, y entonces empiecen a disminuir los estándares ambientales, los estándares impositivos, los estándares laborales, y al final las empresas terminan estableciéndose en aquellos lugares donde básicamente pueden hacer lo que quieren. Bueno, esas inversiones no nos interesan. Necesitamos inversiones que agreguen valor, inversiones que cuiden nuestros países y a nuestra gente. Y esto lo tiene que supervisar y monitorear el Estado, si es con financiamiento internacional, junto con un organismo internacional, pero es una responsabilidad del Estado Nacional, de las provincias, que además en muchísimos casos son las provincias las que son titulares en Argentina, por lo menos de los recursos, son de competencia provincial, de los habitantes de esas provincias, que obviamente los tienen que cuidar, y que tienen que estar informados, y ante todo digo, regulación impositiva, ambiental, productiva, monitoreo y supervisión, y es una tarea muy compleja técnicamente. Por eso yo insistí tanto que me parece que la coordinación y la profundización del proceso regional requiere liderazgos políticos, pero también requiere estamentos medios y capacidad técnica de gente, creo que como todos nosotros, comprometidos con el desarrollo de nuestros países, que podamos trabajar en afinar, en puntualizar y en realmente negociar los aspectos muy pequeños, pero con mucho impacto de cada uno de los proyectos de integración que impulsemos. Cecilia. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que respondí las dos preguntas. ¿Hay alguna otra más? Son todas las preguntas que teníamos en el chat. Pero ¿quieres agregar algún comentario adicional sobre la reflexión para poder cerrar el bloque? Adelante. No, simplemente hacer un énfasis especial en la necesidad de la integración, ¿no? Necesidad de una nueva integración en nuestros países, la necesidad de trabajar en bloque, ¿no? Porque a pesar de las diferencias que tenemos económicas, poblacionales, políticas en nuestros países, tenemos coincidencias, ¿no? Por ejemplo, el litio entre Argentina, Chile y Bolivia es una buena oportunidad de trabajar en forma coordinada, porque estos tres países van a definir el precio del litio más o menos en el futuro, ¿no? Entonces es muy importante que podamos generar ciertos mecanismos en torno a temas específicos que nos unen, ¿no? Entonces creo que tenemos un momento histórico en Latinoamérica ahora, que va a durar los próximos 5 o 10 años, porque esto es cíclico, ¿no? Da vueltas, van y vuelven los procesos políticos en nuestra región, como lo hemos demostrado y como se ha visto en los últimos años. Entonces es el momento y la oportunidad de trabajar y aprender de nuestros errores, ¿no? Aprender de cómo hemos vivido esta primera ola progresista, y tener una segunda ola progresista más estratégica, más asentada en nuestras necesidades y más independiente, más autónoma, porque ya sabemos por dónde va, ¿no? Sabemos cuál es la forma en la que podemos ir trabajando, y nuevamente siempre hablarle a la militancia, porque nada de esto es posible sin una militancia fuerte y unificada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos Cecilias.
y a todos quienes estuvieron participando, no solo hoy, sino en los diálogos anteriores de este ciclo que está terminando. Vamos a tener uno nuevo el año que viene, ya lo estamos planificando. Y también quería agradecer, antes de cerrar, bueno, fundamentalmente al Instituto Nacional de Formación Política de Morena por la cooperación que realmente salió muy bien, que tuvimos durante estos meses. Bueno, a Oscar particularmente, a Dayan, la compañera que está también aquí y estuvo trabajando en estos diálogos, y al equipo del Observatorio del Sur Global, que está menos visible, pero está siempre presente, está en el Zoom, está en el diseño, está en todos lados, así que no quiero dejar, que terminar el ciclo sin agradecerles. Nos volvemos a encontrar, sin ninguna duda, el año que viene, porque este ciclo ya lleva 3 años y nació para quedarse, y vamos a sumar además, no voy a dar más detalles para dejarlos y dejarlas con la intriga, pero vamos a sumar más cooperaciones en más países, justamente por esto que planteábamos de la necesidad de la integración, y de una integración que no esté centrada solamente en los gobiernos, también no solo en las organizaciones y movimientos, en los institutos de pensamiento, en todos los espacios donde podamos dar estos debates. Así que bueno, sin más, muy agradecida a las dos Cecilias de nuevo, y a nuestros participantes y a nuestros compañeros de camino. Cerramos aquí y nos volvemos a encontrar el próximo año.